Pues nada, como ya sabéis, nos quedamos con el culín y la quilla pintada, ¿vale? Pero no pudimos lijarla porque no estaba seca todavía, así que vamos a ponernos a lijarlas, ¿vale? Tanto el culín como la quilla, y ya nos ponemos a pintar todo el carenado, ¿vale? Veo por aquí que ya tenemos el culín seco, lo que pasa es que nos han hecho algún descuelgue de la pintura, bueno, de la imprimación, pero no hay problema. Ahora lo lijaremos, lo dejaremos todo totalmente liso y le tiramos la pintura. Así que vamos al lío. Como vemos por aquí, tenemos aquí un descuelgue, es una gotita, no es nada grave. Y por aquí tenemos otro, que este es un poquito más grande, pero no hay problema. Ahora lo lijaremos bien lijado, lo dejamos liso completamente y la pintamos. Y esta ha quedado de puta madre. Esta ha quedado de lujo, ¿vale? Esta no tiene ningún chorretón ni nada. Esta ahora vamos a pasarle una lija fina, le quitamos el raspado que tiene un poquito, ¿vale? Y le damos pintura. Así que nada, al lío.
nada, chicos, ya tenemos esto pintado en negro, ¿vale? Pues como vemos, aquí tenemos el culín. Ha quedado de putísima madre. Ahora falta que seque y echarle el barniz. Ha quedado de escándalo el culín. Vale, por aquí tenemos el culín. Y también tenemos las otras tapas aquí. Las dos laterales, la quilla, la otra parte de la quilla y el guardabarros delantero. ¿Vale? Como vemos, han quedado espectaculares. Va con un brillo intenso. Hay alguna motita que otra. Pero bueno, no hay problema porque toca barnizar cuando pasen 40 minutitos o una hora más o menos, porque está recién pintado, como habéis visto. Entonces lo que haremos es dejaremos que seque un poco y cuando toquemos así que esté un poquito ya que no se marque, entonces echaremos el barniz y luego de echar el barniz me gustaría pulir porque vamos a ponerle vinilos, ¿vale? Entonces para ponerle los vinilos siempre es mejor pulido a la hora de poner los vinilos para que no se note absolutamente nada, ¿vale? Para que se quede totalmente liso. Entonces mi idea es barnizar y cuando esté todo barnizado dejar que seque bien seco, 24 horas, para a la hora de apegar poder poner el vinilo y si hay que rectificar y quitar el vinilo volver a poner, que no se vaya detrás el barniz. Así que nada, voy a acabar aquí hoy y ya para el próximo vídeo pues acabamos de barnizar lo que falta, o sea, el carenado completo, a falta de frontal, que no lo he podido empezar porque no me ha dado tiempo. Así que mañana me levantaré prontito y me pondré manos a la obra a barnizar. Luego de barnizar, mientras que seca, haremos lo que es el frontal, que tengo muchísimas ganas de enseñaros cómo voy a hacer el frontal, que va a quedar muy chula. Y cuando estemos haciendo el frontal, pues pegaremos la segunda capa de barniz y ya está. Y estaría todo listo el carnado a falta de montar los vinilos, ¿vale? Que los vinilos ya los veréis, que también no va a ser mucha cantidad, va a ser poquito, pero va a estar chulo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, dejadle un like y nos vemos en la próxima.